Y bueno, hablemos ahora de la sexta, séptima dimensión y nos vamos a quedar hasta ahí en esta lista de reproducción o al menos en este orden cronológico de videos. Bienvenido a tu escuelita cósmica, mi nombre es Cam Javalera, soy coach en manifestación del ser y en este video vamos a estar hablando de este como último proceso de viaje multidimensional a través de la conciencia. Hay quienes dicen que hay más de 7 dimensiones, hablan de una novena, hablan de una onceava, y hay unos que se andan volando la cabeza con una 33 y 140 y tantas mil. Está bien, podemos fragmentar la realidad en las cantidades de hologramas que tú quieras. Sin embargo, para poder entender más, de una forma más tangible, de una forma más práctica, al menos hasta hoy te voy a llevar a lo que entendemos como una séptima dimensión de conciencia. Sí, indagaré un poquito de lo que podemos entender en una octava, en una novena, inclusive hasta una onceava, pero solo para dejarlo como referencia para próximos videos. Bienvenido a tu escuelita cósmica. Y bueno, con mucho amor y con mucha luz a través de la conciencia cetácea, yo te dejo, te regalo esta información para la expansión de tu conciencia. Te recuerdo que en esta lista de reproducción estamos hablando de las diferentes perspectivas a través de la física cuántica, la metafísica, la esotérica, la teosofía, la filosofía y demás corrientes que nos pueden ayudar a comprender la realidad, todo con la finalidad que tú puedas encontrarte, que tú puedas verte, que tú puedas aterrizar con discernimiento todo aquello que el diálogo externo te esté invitando a ver. Y bueno, hoy se me ocurrió compartirte que la verdadera frecuencia de luz se manifiesta cuando logras salir del infierno. Pues al final, dentro de todo este mar de información, lo que verdaderamente eres es amor. Y bueno, como ahora ya entendemos que todo es un viaje multidimensional en el cual nos vamos reconociendo a través de nuestra expansión de conciencia, la vida es indispensable o este mundo físico es indispensable para poder entendernos y comprendernos en la parte espiritual. Entonces, ¿qué hay después de una quinta dimensión? Entendiéndolo como estas frecuencias de energía, como estas vibraciones que nos permiten estar conectando con las diferentes realidades que podemos proyectar a través de nuestra percepción de la realidad y cómo aterrizarla en este juego tridimensional. Bueno, pues desde mi perspectiva y desde el entendimiento de este viaje, lo que sigue después de la quinta dimensión es solo energía, es solo luz, es solo información, son estados elevados de conciencia que nos permiten conectar con frecuencias más luminosas, por consecuencia las entendemos como más divinas. Esta sexta dimensión la podríamos entender como el entendimiento de la realidad desde una percepción no dual. Es cuando comenzamos a percibir esta ausencia de confrontación entre la polaridad. Se puede decir que aquí es donde realmente se desvanece el ego, pero esto no quiere decir que dejes de actuar en la realidad con el personaje que se está manifestando, sino que aquí ya empezamos a entender esta calificación de bueno o malo, de positivo o negativo, de injusto o injusto como una integración. Empezamos a entenderlo desde otro significado. Se puede entender la sexta dimensión como este espacio, no espacio, tiempo, no tiempo, percepción, no percepción, eh, perspectiva, no perspectiva, como la verdadera Matrix. Aquí es donde nos dejamos de identificar fuera del sistema, fuera de las dos polaridades que podemos ver en una 3D, ¿no? Entonces, aquí es donde ya nuestra posición, al estar más elevada, se convierte en una energía más unitaria. Nuestra perspectiva desde aquí nos ofrece una visión de una realidad mucho más amplia, más integrada, más integradora, en donde en este punto logramos conectar con la verdadera conciencia crística, esta energía de muy alta conciencia que nos abraza, que nos permite
entendernos de una forma más amorosa, más pacífica, desde la conciliación, ¿no? Entonces, esta sexta dimensión de conciencia es una frecuencia vibracional que se otorga cuando el ser tiene un conocimiento vivencial desde la perspectiva de la unidad, cuando ya se descubre que no existe una separación entre tú mismo y los demás seres de la creación, todos los seres de la creación. Es un punto de vista muy complicado, sobre todo porque al final en este juego del ego, en este juego de dualidad, pues estamos constantemente haciendo un juicio para poder comprendernos desde la separación y el entendimiento de quién soy yo y qué estoy haciendo aquí. Entonces, se podría entender que en esta sexta dimensión hay una advertencia en la cual ya no hay una aversión, ya no hay intolerancia, ya no hay una crítica, ya no hay un reproche, pero estamos hablando de una conciencia que realmente está conectada con eso, porque la falsa espiritualidad te lo vende como si fuera algo muy fácil o muy sencillo de alcanzar. Y para poder lograr llegar a esta iluminación, se debe de hacer un trabajo interno de forma constante, ¿no? Entonces, podríamos entender que desde aquí, todo lo que habíamos fabricado, todo lo que habíamos tratado de encasillar como una diversidad o como un problema, pues nos damos cuenta que es información que no nos sirve, que no es útil. Entonces, estas barreras que nosotros creamos con la realidad a través del juicio, pues se caen. Digamos que el ego se convierte en un superego o lo que entendemos como este alter ego. La conciencia crística es un estado vibracional en el cual te unes por completo con tu energía. Ya sabes cuáles son los valores, cuáles son las virtudes, cuáles son los talentos y cómo vas a dirigir todos ellos de adentro hacia afuera. Cómo te vas a lograr convertir no solo en el héroe de tu realidad, no solo en el mensajero de tu realidad o el creador de tu realidad, sino en el creador de realidades que vayan en unión con los beneficios del resto de los seres que estamos de alguna manera activamente manejando la realidad en esta experiencia. Entonces, si logramos alzar la vista desde aquí, entender la claridad que nos ofrece o cómo nos permite visualizar la vida desde este estado de conciencia, podemos darnos cuenta que somos un ser infinito, que está anclado a una luz de conciencia, que abarca el todo, que abarca una iluminación constante. Se trata de dirigir la mirada hacia abajo cuando nos damos cuenta de cómo esta luz primordial se percibe de una manera muy fragmentada en la realidad o en planos inferiores debido al efecto de fragmentación, este mundo holográfico que se va atravesando y que se va dividiendo y que se va creando a través de diferentes capas de densidad y que esa fragmentación de densidades van conformando lo que entendemos como la materia. Entonces, esta luz de conciencia nos permite comprender que todo lo proyectado sobre la Tierra está basado en múltiples mundos, en múltiples realidades y que hay una gran diversidad de formas, de colores, de tonalidades y que todo esto va a provocar muchas percepciones, muchas creencias, muchas interpretaciones para que se pueda convertir en una realidad, ¿no? Entonces, ya en este instante no solo vemos la luz primigenia como el origen de la experiencia y esta verdad suprema como el amor que todo lo une. Entonces, aquí es entender cómo el ave que puede emprender el vuelo y puede contemplar desde lo más alto con una visión panorámica todos los efectos de una dualidad hasta que se va integrando en parte de así es como es, ¿no? La vida no es buena o mala, la vida no es para pobres o ricos, la vida es, ¿no? O sea, la vida no es suerte o experiencia, la vida es, deja de tener como polaridad, la vida es esto, la vida es el entendimiento de que así es la realidad y la realidad va a estar integrada desde una conciencia de unión, de libertad, de integración y pues la única forma de lograr experimentar es logrando llevar
nuestra información a esos niveles de conciencia elevados en donde, híjole, es un estar viajando de forma constante a través de estos ritmos, de estas frecuencias, para poder entender, ¿no? Este nivel de conciencia no se perciben ya no estás persiguiendo aquí ni reconocimientos, ni halagos, ni saciar placeres o obtener ciertos réditos o ciertas ventajas. Lo único que verdaderamente ansías desde esta experiencia es lograr una unión con lo divino, con la libertad. Entonces, estos anhelos que parecen sencillos de comprender a un punto de vista de concepto, no nos sirven de nada porque al final necesitamos probarlo, necesitamos experimentarlo. Entonces, no es nada más el tema de creer, de pensar, de filosofar, de lograr conceptualizar o crear una teoría sobre este determinado estado. Lograr este nivel de conciencia es una condición de espíritu, la cual pues la vamos a ir logrando a medida que vamos integrando nuestro ser, a medida que vamos sintiendo, que vamos llevándolo en práctica, que vamos experimentando en carne propia lo que pues vamos a encarnar en esta experiencia. Muchas personas sienten o están convencidas que para poder alcanzar este grado de desprendimiento del ego, tienen que separarse totalmente de su dualidad, totalmente de su objetividad, de su juicio, de su percepción de la realidad, cuando realmente lo que se intenta lograr al alcanzar este nivel de conciencia es despertar un interés amoroso que esté lleno de posibilidades, que esté lleno de experiencias en las cuales hay esta unificación. Yo siento y creo que no ha habido solamente un Cristo en nuestra experiencia, creo que ha habido muchos impulsos crísticos, ha habido muchos movimientos crísticos, ha habido muchos anclajes crísticos en los cuales diferentes personajes a lo largo de la historia han logrado unificar desde esta perspectiva lo que podemos entender como la iluminación, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando nosotros alcanzamos este nivel de conciencia, estamos realmente conectados con un constante renacer, con un constante comenzar, con una constante cristalización de nuestra esencia para poder estar viniendo, ¿no? A esta vida a traer más información, ya saliéndonos de esta mente egoica. eh, Digo, siempre entramos, ¿no? Como a esta experiencia con el velo del olvido y con la información negativizada, polarizada, porque precisamente el viaje heroico del ser es lograr transformar esta luz, esta sombra en luz y de alguna manera integrarla para que nuestro verdadero yo se logre manifestar en esta experiencia. De alguna manera hay muchos místicos, muchos iniciados, muchos eh, pues, profetas o inclusive grandes almas al servicio de la luz y del hombre que han logrado aterrizar esta experiencia y la han intentado compartir. Sin embargo, para que se logre manifestar, no es solamente el tema de que alguien te lo diga, sino que tú logres ese camino. Por eso, mucho de lo que Jesús como maestro, Yeshua como este gran mago, él decía, yo soy el camino, yo soy, pero no era que se refiriera a seguirlo a él se refería a que entraras en tu yo soy, en tu ser, en tu esencia, en tu divinidad, en tu conexión, en tu pureza, en tu grandeza, en tu discernimiento, en tu integración del juicio de la realidad. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, al menos en este diálogo que se manifiesta hoy por hoy sobre el traer una quinta dimensión, en querer que esta quinta dimensión de conciencia va a crearnos una vida como si todos fuéramos Jesús. Estamos en un proceso evolutivo y este proceso evolutivo espiritual requiere que hagamos este esfuerzo de integración. Si lo vemos como una conciencia colectiva, apenas está empujando la masa crítica, la masa que manifiesta la realidad a romper con estigmas, con dogmas, con paradigmas, con negatividad, con polaridad, con intervención, con sometimiento y muchos de estos impulsos negativos, de estos impulsos egoicos
salir de eso para lograr aterrizar una, una experiencia que nos beneficie a todos. Entonces, de aquí a que se pueda manifestar una sexta, séptima estado de conciencia en nuestra experiencia, la verdad no es por ser pesimista, pero yo sí siento que nos falta mucho. Que eso no quiere decir que de forma individual tú no logres experimentarlo, no logres vivirlo, no logres aterrizarlo. Es un proceso individual que nos afecta en colectivo y el llamado, se podría decir así, a traer una quinta dimensión de conciencia todos unidos y abrazados como hermanos, pues es que despertemos nuestros niveles de conciencia y que de alguna manera seamos congruentes con lo que estamos profesando. Por eso es el tiempo también de los falsos profetas, porque muchos dicen ser y hacer lo que no son. Bueno, y entonces en resumen, esta sexta dimensión realmente es un conocimiento vivencial de lo que representa la unidad. Es la experiencia pura de la manifestación y la creación desde tu máximo estado elevado de conciencia a través de un viaje vibracional, un viaje de conciencia para poder aterrizarlo en esta tercera dimensión, o sea, dentro de lo que entendemos como las perspectivas, ¿no? Porque necesitamos la parte física, la parte material, para poder estar aterrizando nuestra multidimensionalidad. Entonces, así como a grandes rasgos, ¿qué habría en una séptima dimensión, ya viéndolo como estos estados de conciencia elevados? La séptima dimensión de conciencia es la frecuencia de amor en estado puro. Por eso para muchos este es como el final de la trayectoria en cuanto a navegar la realidad a través de estados de conciencia. Entonces, aquí es donde integraríamos el ser único. Lo que hay de diferencia entre una sexta y séptima dimensión, pues son frecuencias más sutiles. Las podríamos encontrar como incluso en las dimensiones anteriores, ¿no? O sea, de alguna manera comparten la misma unión con el absoluto, con la experiencia de Dios. Por eso se le entiende a este estado como la casa de Dios. Si lo vemos a nivel numerología, el 7 es el número del místico, es donde encuentras todo lo oculto, todo lo mágico, todo lo esotérico, todas las verdades, todo lo que está detrás de la verdad, todo lo que está detrás de lo que es oculto, de las emociones, de los pensamientos. Entonces, si entendemos el amor como la máxima frecuencia, lo que lo une todo, lo perfecto y lo imperfecto, la luz, la sombra, aquí en esta séptima dimensión podríamos ver este estado de amor en su máxima expresión. Entonces, la sexta dimensión de algún modo te da ciertos velos de ignorancia para que puedas observar la realidad un poquito más desnuda. Sin embargo, la séptima dimensión ya no es ni siquiera necesario. Ya aquí los velos se han caído, aquí lo entiendes todo, aquí no tienes dudas, no tienes culpas, remordimientos, polaridad, precisamente vibras en este estado y en esta dimensión iluminada, pero la iluminación no es un estado, es un estilo de vida, es una forma en la cual tú ya empiezas a vivir la experiencia desde una perspectiva de la realidad muchísimo más elevada, más clara, te da una visión de la realidad que de alguna manera es imposible que se perturbe tu paz. Se podría decir que aquí es donde se encuentran los estados elevados más altos de conciencia, ¿no? Aquí es donde las vibraciones, las huellas cósmicas, la información de los grandes maestros como Buda, como Jesús o lo que entendemos como Krishna, entre muchos otros iluminados que han venido a dejar una huella cósmica muy grande en nuestra experiencia, es lo que han logrado experimentar en su plano físico y lo han podido comprender como este estado nirvánico del más allá, ¿no? Entonces, son estados a los que se puede lograr con una meditación profunda, con una práctica espiritual constante o con alguna experiencia muy reveladora que te puede conectar de forma fugaz con la fuente, ¿no? Quienes han logrado experimentar la vida desde aquí, pues han dejado grandes enseñanzas, han dejado grandes anclajes de información que nos permiten comprender, pues que esto es un juego, que vienes a aprender, que vienes a ver, que vienes a experimentar, que vienes a traer tu realidad, que vienes a fractalizar toda esta información y de la fragmentación la cristalizas en realidades, porque tú eres la energía, tú eres la fuente,
tú eres la realidad cósmica, tú eres el cosmos, tú eres el movimiento del éter, o sea, tú lo eres todo, ¿no? Entonces, te sales de la limitante. Y esto no quiere decir que pues no vas a tener retos que cumplir, ¿no? Pues al final del día, si no sabemos la historia de alguna otra forma de Jesús, sabes en qué terminó su experiencia, ¿no? Sabes cómo terminó su experiencia. Ahí históricamente nos han pincelado de alguna otra forma el cómo empezó, el qué hizo, qué movimientos realizó en su experiencia, cómo lo unificó, cómo trató de mejorar la realidad y cómo terminó, ¿no? Entonces, al final, la sabiduría no te limita o no te evita que tú tengas experiencias en la polaridad. Sin embargo, la diferencia la puedo entender desde dónde estás viviendo tu polaridad. Entonces, estas conexiones con la fuente, con esta sensación de ser el origen, de ser el absoluto, de ser parte de esta energía, pues te permite alcanzar estos niveles de conciencia en donde pues al final la culminación es que logres vivir de una forma plena, en donde realmente has logrado cumplir con tu misión y tu propósito, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sería como el camino de regreso a casa, cuando tú completas todo un ciclo evolutivo y logras alcanzar esta conciencia y aquí pues te coronas como el rey, ¿no? El Hijo de Dios, el que está sentado a la derecha del Padre, el logo, parte del logos, parte de las frecuencias planetarias a nivel mental, emocional, físico, percepción de la realidad, integración, eh, ahora sí que misión, propósito, todo lo que eres, todo lo que tú en esencia has experimentado, has compartido, has vivido, negativo, positivos, pros, contras, todo lo logras integrar y te logras dar cuenta que eres esa chispa divina, ¿no? Esa gran voluntad suprema, esa mente supraconsciente que lo está creando todo, lo está integrando todo, lo está viviendo todo, lo está sintiendo todo. Digo, no podría yo tener realmente una referencia de qué sensación se puede tener con esto, pero de alguna otra forma creo que esta séptima conciencia más de una vez se nos ha asomado por la ventana, se nos ha revelado a través del rayo de un sol o de la sonrisa de un niño o un buen consejo de un sabio, de un anciano o inclusive en la sutileza misma del nacimiento de un ser o cómo ves el amor y la grandeza de la vida y la experiencia a través de los ojos en la muerte de alguien más. Entonces, pues creo que nuestra trayectoria en esta experiencia, a lo que entendemos como vida, vale cada escalón, cada gozo, cada caída, cada levantada, cada experiencia de polaridad, cada negatividad, cada tristeza, cada lágrima, cada alegría, porque si todo nos va a llevar tarde que temprano a comprendernos como se puede comprender a sí misma la fuente, lo que entendemos como la máxima conciencia, el absoluto, el creador, yo creo que nada ni nadie tiene derecho a robarnos la experiencia en esta nuestra vida. Y en Juan 14:6, te recuerdo que yo no soy religiosa, que no vayas a tomar por ahí, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es metafóricamente hablando entender que para que tú puedas regresar a la fuente, regresar al absoluto, recordemos que también mucha de la información está manipulada. Se trata de ti, se trata de tu camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres tu camino, tú eres tu trascendencia, tú eres tu andar, tú vas creando tus huellas a nivel cósmico, a nivel conciencia, a nivel colectivo, tú vas viéndote a través de estos espejos, de estas fragmentaciones. Solo tú puedes regresar al origen, solo tú puedes regresar al absoluto, solo tú tienes la capacidad de tocar el nirvana a través de tu vida, de tu verdad, de tu camino, de tu experiencia. Que realmente esto es lo que
de alguna manera trataba de explicar este maestro o este guía o este avatar, como lo quieras ver, que a través de su conciencia él logró conectar con la fuente, con la divinidad, ¿no? Entonces, sin intención de como dogmatizar absolutamente nada, la información que te comparta con estos pasajes bíblicos es para que tú puedas ver la vida desde otra perspectiva. Y pues sabemos que este gran maestro, del cual incluso voy a estar hablando en este canal, no, tal vez no esta lista de reproducción, pero sí este canal, sepas que muchas de las verdades que se nos han ofrecido un poco a medias, al no ser explicadas, al no ser entendidas con palabras que nos permitan verlo, como cuando estamos aprendiendo incluso pues matemáticas, no nos dicen las razones, los propósitos, los objetivos, las reglas, las leyes, ¿no? O sea, simplemente se nos dogmatiza con la enseñanza y en la religión no ha habido diferencia alguna con respecto a ello. Entonces, recuerda, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y solo tú puedes regresar a la fuente, al origen, porque se trata esta vida y esta experiencia de ti. Eres el viaje del espíritu manifiesto que se describe a sí mismo en la historia del alma. Tú eres el creador de tu realidad. Siempre con amor y armonía, en unidad y cooperación, te agradezco por escucharme. Esta conciencia belogiana te desea felicidad y gozo en tu experiencia. Te veo en los siguientes videos. Gracias, gracias, gracias.